Volvemos con Pablo Callejón, que ya habíamos anticipado el tema, Pablo. Sí, bueno, muchas novedades las que ha anunciado la propia Bisotti en la vida cotidiana de los argentinos. Habíamos hecho referencia al tema del presupuesto, que será uno de los grandes debates, va a quedar su aprobación para después de las elecciones de noviembre, pero es en realidad el perfil real de las políticas del gobierno, no las que van a ser ahora coyunturales y seguramente se van a anunciar en el transcurso del día para llegar a noviembre a las elecciones, que tienen que ver con el IFE o con un aumento por única vez para la asignación universal por hijo o las jubilaciones. Esta va a ser una medida coyuntural, nada más. Las que van a definir realmente cuáles serán las políticas del gobierno el año que viene están ligadas con el presupuesto. Por eso es el debate a lo que viene. Vamos a ir rápidamente con algunos detalles. El déficit fiscal primario para este año era del 4%, ustedes recuerdan, ¿no? Hasta agosto el rojo del Tesoro fue de apenas el 1%. Y esto era lo que había planteado Cristina Fernández. Habían recursos que no se utilizaron para tratar de mejorar la situación de los más afectados en pandemia. Para el año que viene se prevé un déficit de 2 billones de pesos, que es el equivalente al 3,4% del PBI. Uno podría suponer, bueno, se busca reducir el déficit fiscal. El problema es que este año ni siquiera se utilizó, ¿no? También el año que viene, para el presupuesto, se prevé un crecimiento del 4%, con una inflación del 33%. El proyecto contempla además un incremento interanual del gasto público del 36,8%. Este es uno de los aspectos más cuestionados. Si el gasto público va a estar en el 36% y la inflación en el 33%, uno sabe que nunca se acierta exactamente la inflación, es probable que el gasto público esté a la par o por debajo de la propia inflación. Y este es uno de los principales cuestionamientos, ¿no? Con un dólar a 131 pesos, estamos hablando del dólar oficial, no del dólar blue, claro está. El plan de gastos y recursos no contempla el pago de vencimientos de capital al Fondo Monetario Internacional, simplemente porque es imposible. La Argentina debería el año que viene pagar 19.000 millones de dólares, o bien se reduce drásticamente el aporte en el gasto social, o ingresan fondos por otro lado que parecen imposibles. Por lo cual, la única alternativa ante esta situación es negociar. Acordar con el fondo para no pagar estos recursos. En el plan de la vivienda está previsto cubrir 10.000 soluciones habitacionales a través del Procrear. Parece muy poquito, ¿no? Sí. Pensar solo en 10.000 viviendas para el año que viene aparece como uno de los datos, otro de los puntos que han sido cuestionados. ¿No? Y hay que ver dónde, exactamente. Pero 10.000 viviendas es poco para un déficit como el que tiene la Argentina es muy poco. Otro de los elementos, se contemplan alzas en el consumo privado del 4,6%. Esto será clave de concretarse para pensar realmente en una recuperación del 4% de la economía. Sin un incremento del consumo interno va a ser muy difícil, ¿no? Del consumo público, un 3,1%. Prevé también una inversión del 6,6%, este número parece como muy optimista. Además, una mejora en las exportaciones del 7,5%. Esto va a estar atado a que se sostenga un alza en los precios internacionales, sobre todo de los commodities, y también de las importaciones del 9,4%. Para que haya una suba del casi el 10% de las importaciones, tiene que haber un crecimiento económico. Fíjense ustedes cómo cada ítem va atado al anterior, ¿no? El saldo comercial también que se prevé es de unos 59.300 millones de dólares. La Argentina, perdón, unos 9.300 millones de dólares. La Argentina necesita de que ingresen estos recursos. Un dato más, si se alcanzaran esos casi 10.000 millones de dólares, tampoco alcanzaría para pagarle al Fondo Monetario Internacional. Fíjense el dilema que tiene la Argentina. Los gastos en infraestructura se incrementan un 2,4% del producto, en salud un 0,6%, en educación un 1,2%, en ciencia y tecnología un 0,3%. El presupuesto de inclusión social activa llegará al 1,22% del PBI, del total del PBI. Este es el incremento que se prevé. En materia de subsidios energéticos se proyecta un gasto sobre el Producto Bruto Interno del 1,5%, sería muy similar, apenas por debajo al que tiene este año la Argentina.
los datos que terminan revelando un presupuesto, que no convence al propio oficialismo, bueno, que seguramente tendrá cambios. Es que eso te iba a marcar, Pablo. Este presupuesto, el que estábamos desglosando y observando, fue antes de la carta, antes de los movimientos que hubo en el Frente de Todos, en la coalición de gobierno. Es decir, que me parece que este presupuesto, ideado antes de ese temblor fuerte, es lo que vos decís. Me parece que va a ponerse otra vez sobre la mesa y se va a tener que atar a algún punto, ¿no? Sí, es la política que el gobierno preveía como continuidad de lo que ha ocurrido este año. Está claro que lo que sucedió en el 2021 no convenció a nadie, ha generado un profundo malestar social, hay muchísimos sectores que le están pasando muy mal, y si lo que se busca es no solo ratificar ese rumbo, sino acomodar un poco más todavía los tantos, bueno, evidentemente va a ser muy difícil de sostener, sobre todo pensando en una recuperación real, porque lo que hubo este año es un rebote a un 2020 dramático, porque no solamente veníamos en crisis, sino en una parálisis por la cuarentena. Bueno, el año que viene, para subir un 4%, que es un número muy optimista, se deberían recrear condiciones que parecen complejas, complicadas, sobre todo en la economía real de millones de argentinos. Pablo, muchísimas gracias. Vamos a ver lo que pasa con este presupuesto, que yo tengo la misma sensación que vos, que va a ser revisado. Un fuerte abrazo. Abrazo grande, nos encontramos mañana. Hasta luego. Chao, chao.